Bueno, aquí seguimos en Armando Diálogos. En el último segmento se estaban dando unas pinceladas sobre Xochitl Gálvez, de alguna manera. Ya se estaba figurando esta imagen. Carlos Garza, ¿qué podemos hablar de Claudia Sheinbaum? Yo sé que viene de la Universidad Autónoma de la Ciudad de la UNAM, que es doctora, sabemos esto, por eso le dicen la doctora Claudia, que viene de las luchas legendarias del CEU y que entró a la política por el camino de su preparación y de sus convicciones, ambas cosas, de su formación como académica y de sus convicciones políticas en el CEU. Y se metió a la parte de la dimensión del medio ambiente. Quizás esto lo sabemos bastantes personas, pero lleva una trayectoria larga e interesante. ¿Cómo lo observas tú a nuestra Claudia Sheinbaum? ¿Cómo lo observo? Sí. Pues, bueno, pues usted ya ha dado una reseña interesante. Señalar, yo creo, a la distancia, porque uno finalmente es la única forma en que puede observar hasta ahorita a Claudia Sheinbaum, es un personaje que también se formó, yo creo, mucho políticamente en este famoso 1988 que fue el fraude de Cárdenas. Yo creo que ahí muchos mexicanos nos formamos, tanto intelectualmente como emocionalmente, como nos comprometimos finalmente con la izquierda. Yo creo que ella fue uno de estos personajes, obviamente, pues viviendo en el centro del huracán, por así decirlo. La Ciudad de México te da oportunidades de vivir este movimiento de forma diferente. Pienso también que es importante decir que sería, dentro de todo este mar de personajes que hemos vivido los últimos 20 años, que han estado a la cabeza, pues sería a la primera persona que no se le podría acusar de venir del PRI. Claro. Que a veces son los mismos priistas los que acusan de venir de su partido, ¿no? Sí, claro. O lo utilizan como arma política, pero es uno de esta generación, como yo también me considero, que no venimos de un partido político, venimos más de la convicción. Porque ahí sí, de veras, cuando no has pertenecido a los partidos, si eres únicamente simpatizante y te atreves ahora sí que por amor al arte, a defender esta causa. Por ejemplo, y cambiando un poquito el tema, a mí me dice mucho la gente, oye Carlos, ¿por qué debates con este personaje o con este otro? Ya, mándalos a la fregada. Le digo, es que me encanta debatir, es que finalmente es una pasión que uno tiene. A veces les digo, yo de joven, cuando vivía en casa de mi mamá, yo era el que citaba a los testigos de Jehová. A ver, vengan esto, no es así, ¿de qué horas viene mañana? Porque sí, ¿no? Y ahí estábamos, ellos eran los que dejaban de ir. O, por ejemplo, en las mesas era muy clásico, de fútbol, de política o de la Virgen no se puede hablar. Y yo decía, ¿cómo que no? Pues si son las cosas que cruciales. Exactamente. Entonces creo que Claudia viene de la doctora Claudia Sheinbaum viene de una generación así. Pienso que tiene mucho por inspirarnos. La verdad es que la conocemos poco, porque efectivamente apenas está encumbrándose en esa responsabilidad en la que pues más mexicanos la iremos conociendo. Pienso que finalmente el instrumento de cambio, como se dio con... Yo pienso que estas revoluciones, las famosas transformaciones, cuando vemos a los personajes, inclusive Madero, que duró un año en campaña, antes de llegar a presidente todo su movimiento duró muy poco tiempo y en épocas donde no había comunicación. O sea que no creo... A lo que voy es que pienso que Madero, López Obrador son instrumentos de una necesidad de la población, de un cambio, y son en ese momento el instrumento, que es lo que pienso con López Obrador. Ya después es otra cosa. Entonces... todos también estamos a la espera de ver qué va a simbolizar Claudia Sheinbaum, porque finalmente será otra cosa. Yo sí creo que el presidente se retirará, pero todos estaremos aprendiendo de la doctora. Si llega, pues primeramente tener la primer presidenta
Mujer, eso ya causará una expectativa y te mantendrá en el ojo. También creo que necesita ser muy inteligente porque la ciudadanía no le va a perdonar lo mismo que a López Obrador, cualquier error. O sea, a López Obrador le hacen una pregunta fuerte, te pone a Chicoche y todo el mundo ja, 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 ja. Claro. O a veces se equivoca y unos decimos, no, es que es la estrategia, es un genio. O sea, sí. Hasta las equivocaciones se las ponemos un animal como político, buenas. Sí, animal político. Sí. Entonces no sé cómo vaya a sopesar esa sensibilidad del pueblo la doctora. Pero sin duda... pues creo que es el personaje más idóneo, porque Ebrard a lo mejor hubiera tratado de imponer desde el principio su personalidad, y creo que como nunca los mexicanos estamos apoyando un movimiento que no se le vaya a quitar, ahora sí que con alfileres, que llegue como lo puso López Obrador, y aguas alguien haga un movimiento, inclusive la doctora, porque van a empezar las fricciones, sí. Creo yo, o los desacuerdos entre el pueblo y la clase política. Gobernante. Sí. ¿Hacia dónde iría el proyecto de la Cuarta Transformación en este trayecto del 24 al 30, más o menos? ¿Qué itinerario tendría que recorrer? Yo creo que consolidar todo lo que hoy son proyectos y que finalmente no los vemos totalmente consolidados. Hay mucho de obra pública que, por ejemplo, se hizo. Obra pública es un punto. Que se está haciendo, que hay que ver efectivamente los resultados que se tiene en ese sentido. Justicia social es otro. Justicia social, sin duda. Decía usted que antes se hablaba de la desigualdad y que se venía sopesando. Aunque se disminuya la pobreza, aunque se sube el salario mínimo en México, no podemos dejar de hablar de desigualdad. O sea, la verdad es que es un caso. La violencia, que es un punto aunado a la desigualdad. ¿El fortalecimiento económico? El fortalecimiento económico. Y también, mire, yo soy muy crítico y a veces veo futuro. También estamos hoy muy contentos de lo que viene para México, porque es indudable este fenómeno del Nearshoring, que no es otra cosa que las compañías que antes estaban en Europa, a las que surtía Rusia y China de gas y de insumos y demás, pues al ver que Estados Unidos le cierra allá la llave, pues se tienen que venir a colocar acá. ¿Y cuál es el mejor lugar? Pues México, porque tiene la mano de obra, porque tiene un país económicamente sólido, hasta ahorita lo ha estado demostrando, y un sinfín de cosas. Pero ¿qué significará para nosotros? Nosotros que siempre estamos pensando en las siguientes generaciones, nuestros hijos y demás, ¿qué significará un país totalmente industrializado, con los niveles de contaminación, de descomposición social que también traen ese tipo de cosas? ¿Lograremos tener un país con las políticas, con las leyes, que pase como en Europa, que aunque estén muy industrializados logran respetar el medio ambiente? Claro. Hay un nivel económico que te permite vivir bien en cualquier trabajo que te desempeñes. ¿Llegaremos a eso? ¿O llegaremos a un país latino industrializado, podrido, lleno de violencia? Tenemos que ver hacia dónde vamos también en ese sentido. O sea, qué padre el Nearshoring, pero cómo vamos los mexicanos a integrar a este tipo de empresas y a este nuevo mundo que se nos viene. Una ecuación que se ha manejado, por decirlo así, es una justicia distributiva, trabajos mejor pagados, y es parte de la estrategia de la reducción de violencia. En parte para que no existan esos sectores que se lanzan hacia la... Y los programas sociales. Y los programas sociales, sí. Quizás sí hay continuidad en esto, lime esas posibilidades de que la violencia social pueda incrementarse, sino por el contrario, claro, es una apuesta. No, y sin duda ha bajado, o sea, no nos gustará cuánto ha bajado la violencia o los homicidios, que hoy lo dice el INEGI, llevamos 4 años a la baja, a diferencia de los 2 anteriores sexenios que iban hacia arriba,
Pero bueno, estos factores como la mejor paga, el mejor salario, los programas sociales, sin duda llegarán a un sector que de no tenerlos se inclinan por actividades violentas. Pero también hay un sector que vive dependiendo del estado vecino, que es el principal consumidor de drogas y el mayor vendedor de armas, que realmente es lo que genera nuestra problemática. Claro. O sea, ¿por qué en México no han generado una guerra como lo hacen en diferentes países del mundo? Pues porque nos tienen aquí a un lado y no les conviene. Ya nos hicieron, ellos apoquinaron para la Revolución Mexicana, ellos eran realmente los que... Claro, partícipes. El primer cheque está comprobado, ahorita no traigo mentalmente eso, pero a lo mejor para la otra, y está todo comprobado. Pero ¿qué pasa? Pues mejor les mantengo una guerra donde siempre me estén comprando drogas y armas, y hay personas que no viven esperando un programa social o no mejor de es salario, suficiente. son tanto sus ganancias. Claro. Es un mundo realmente lo que significa la droga y la venta de armas, Una tentación que es muy difícil, realmente es muy difícil que paremos esto solamente por una intención de nuestra parte. La verdad es que tenemos un vecino que pues ensucia todo lo que ve, es como un rey Midas pero al revés, todo lo que toca, en lugar de hacerlo oro, no le digo la palabra porque hay un público muy cabrón, pero lo hace horrible, sí. Esa es la realidad, y lo ha hecho con todos los países de Latinoamérica, lo está haciendo ahorita con Europa, de lo cual nosotros salimos ganones, porque se viene el Nearshoring, pero cómo está viviendo la sociedad de allá, que se les está yendo su trabajo por una imposición del imperio norteamericano. Sí, los trabajadores franceses de la agricultura han hecho unas marchas interesantísimas por todo eso. Y no tienen dinero para nada. Es como si de aquí a 100 años China fuera el gran hegemón, la gran economía hegemónica, y de repente le impusiera a México ya no comprarle gas a Estados Unidos. Nosotros le compramos el 99% del gas a Estados Unidos porque nosotros no hacemos fracking, porque es una de las prácticas más contaminantes del mundo, y afortunadamente a partir de la llegada de López Obrador se bloqueó, pero les compramos todo el gas. ¿Qué pasaría? Pues todas las empresas se tendrían que mudar cerca de China, que es la que ahora no los va a vender. Eso les está pasando a los europeos, y aunque es una tragedia para nosotros, pues es la gran ilusión para los mexicanos. Carlos, estoy muy contento con tu presencia aquí, estamos contentos con tu presencia en el programa de Armando Diálogos. 4 segmentos que se fueron como, pues, vertiginosamente. Sí, se nos fueron muy rápido. Yo lamento si no hice unas preguntas adecuadas, pero y la mejor intención era hacer una entrevista a fondo, a profundidad, sabiendo lo que tú sabes, aprovechándolo. Muchas gracias por tu presencia. No, muchísimas gracias a ustedes, un placer, y aquí estaremos. Y ojalá que no sea la primera vez, No, ojalá después ya con la boca más suelta y que nos estemos en estas intercampañas, pase lo que pase, podemos platicar más a gusto. Exacto. Muchas gracias una vez más. No, a ustedes también, gracias a ustedes y a ustedes. Bueno, hasta pronto.